Fue lo que dijo parte de lo que informó el presidente ayer a 3 años de su gobierno. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Pero no he terminado porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: tengan para que aprendan. Bueno, es obvio un resumen de lo que dijo el presidente ayer. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo va el país, mi estimado doctor Gibran Ramírez? Mucho sin hablar contigo. Bienvenido a Proyecto Puente. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Pues el gusto de estar aquí en Proyecto Puente es todo mío. La verdad, creo que el gran mérito del gobierno, el presidente López Obrador, ha sido detener una espiral que nos lleva a la barbarie y que fomentaba cada vez más la privatización de todas las actividades económicas y cada vez más de actividades esencialmente estatales. Entonces, creo que ha sido muy claro el cambio que hemos visto en estos años, comportamientos políticos inéditos, como la comparecencia de cada mañana del presidente de la República ante reporteros, comunicadores de todo tipo. Hemos visto un gobierno que informa no solamente cada año, por eso ahora el informe quizá ha perdido todo ese boato y esa parafernalia, porque el presidente está informando permanentemente. Ahora sacó hasta un libro sobre cómo estima que van las cosas. De 100 compromisos que hizo, lo ha dicho, se han cumplido en alguna medida 98, con dos faltantes, como la verdad sobre el crimen de Iguala contra los normalistas de Ayotzinapa y la descentralización de la administración pública de la Federación. Se ha fortalecido el Estado en su brazo de seguridad. Nunca habíamos tenido una institución con la cobertura territorial y el número de elementos que tiene la Guardia Nacional. Se ha recuperado una parte de la rectoría en el sector energético. Todavía falta, y para eso mandó una reforma constitucional en materia eléctrica. Todavía las transnacionales controlan la mayor parte de la generación de energía eléctrica, sobre todo gracias a la reforma de Peña Nieto, y es algo que se tiene que revertir todavía. Sin embargo, hay desde luego algunos pendientes que ya se han mencionado muchas veces, y creo que estos pendientes tienen que ver también con que el poder ha estado muy dividido. No se puede acabar con la corrupción si se combate nada más en el gobierno federal. Desde luego que los arreglos de empresarios y políticos corruptos pueden pasar sin ningún problema o pueden sobrevivir en los gobiernos de los estados, y esto me parece que ha sido así. Y el otro gran pendiente es la violencia, que aunque no se trata de un asunto del ámbito del gobierno federal exclusivamente, sí fue una promesa de campaña, y aunque se detuvo el incremento exponencial de los homicidios dolosos, seguimos en esos puntos tan altos en los que Peña Nieto nos entregó el país. Entonces ha sido un gobierno, un buen gobierno. Creo que por eso lo aprueba la gente, y aunque se reprueben varias partes de las políticas públicas, la aprobación del presidente se mantiene constante. Yo la lectura que le doy a eso en las encuestas, que la gente sabe que no es fácil gobernar y las dificultades con las que se ha topado el presidente López Obrador para concretar las expectativas que se generaron.
Ahora, más Sería, Gibran, ¿sí te puedes acercar un poco más el teléfono? Porque de repente como que se distorsiona la voz. A ver, por favor. sí, Ahí está, ándale, perfecto, nítido, está mucho más nítido. Me dices, ha sido un buen gobierno, por eso lo aprueba la gente. sí, Ah, y pero hay políticas públicas en especial que se reprueban, ¿no? Como la de seguridad. Últimamente hay mucho descontento en el magisterio por el rumbo o la falta de rumbo que lleva la educación, pero creo que la gente sabe que un proceso de transformación lleva mucho tiempo. Incluso los que son revolucionarios, como la Revolución Mexicana, quien empieza la transformación no acaba de concretar todas sus expectativas. Hubo mucho tiempo entre el levantamiento armado, entre Madero y Lázaro Cárdenas, por decirlo así. Entonces, se están moderando ya las expectativas. Hay dudas sobre si se acabarán algunos de los proyectos prioritarios. El presidente lo reconoce en su más reciente libro, sobre todo Dos Bocas y el Tren Maya, ¿no? Pero en lo general, las líneas del proyecto del gobierno han ido avanzando de acuerdo a lo planeado. En todo este tránsito, lo que me parece de destacarse es la estabilidad macroeconómica, es decir, no se concretó ninguno de los diagnósticos tremendistas de la oposición y el incremento al salario mínimo que ha cambiado la vida de millones de personas. ¿qué sería lo mejor en el gobierno y qué sería lo pendiente o lo peor, si es que puedes decirlo? Pero sobre todo lo mejor del gobierno o lo peor o lo perdiente o lo pendiente. Lo mejor, sin duda alguna, el incremento al salario mínimo y la reforma laboral que presentan las condiciones para la democratización de la vida sindical, que es una condición de posibilidad para el desarrollo en todo el mundo. Y lo peor, diría, dos cosas que están íntimamente relacionadas. Una crisis, Se la cortó, discúlpame, Gibran, es que se está acordando un poco. Perdón, ¿qué sería de nuevo? Adelante. en el territorio de la República. Vamos a retomarlo, por favor. De repente fallan las comunicaciones a la Ciudad de México por las condiciones, usted sabe, del sistema de telefonía que tenemos en este país. ¿Qué sería usted que nos escucha en su casa, en su oficina, en su tablet, que está en vivo, a toda la multiaudiencia? Estamos haciendo un poco del análisis de lo que ocurrió ayer, del estado que guarda la nación. Ahorita me voy con José Antonio Crespo y estoy con Gibran Ramírez, una visión sobre lo mejor y lo peor del gobierno o lo que faltaría en el gobierno. ¿Sigue ahí? ¿Ya está Gibran por ahí? Gibran, adelante, Sí, ahora sí, adelante. Me sí, te decías estoy lo peor, escuchando. no se escuchó nada. Adelante con lo peor, dices. Lo peor, diría, es la continuidad de la crisis de violencia, creo que íntimamente ligada a la continuidad de los proyectos extractivos, muchos de ellos mineros, aunque no se han otorgado más concesiones mineras, sí se han ampliado algunas de las que hay, y buena parte del territorio que está concesionado es también el territorio donde más florece la violencia. Entonces, eso creo que es el gran pendiente. Las mineras han ganado en estos últimos años más que los sexenios pasados, y es algo que se había señalado siempre, el saqueo, y no se ha detenido todavía. Creo que ahí hay un pendiente, y hay un pendiente también en la economía política de la salud. No basta con centralizar la compra de las medicinas. El Estado tiene que tener previsiones logísticas. En Chile, incluso, un país muy neoliberal, hay un Centro Nacional de Abastos, mediante el cual el gobierno controla la distribución de las medicinas y otras áreas relacionadas con lo mismo, como la propiedad industrial, la regulación de la industria farmacéutica. Esos serían, yo creo, los pendientes principales. Conclusión, Gibran. Entonces, Vamos muy bien, están sentadas las bases, sobre todo las bases normativas de la transformación, y con esos cambios que ha habido a nivel constitucional y legal, en los cuales no hemos visto todavía concreciones políticas, como en el caso de que el fraude electoral o la corrupción sean ya delitos graves, esos avances normativos permitirán seguir cambiando hacia donde creo la mayor parte de los mexicanos quieren que vayamos, que es un país más justo, más igualitario,
donde haya menos desgobierno y donde haya menos violencia. Muy bien. Te agradezco mucho, Gibran, como siempre, y estamos en contacto. Buenos días. El agradecido soy yo. Hasta pronto. Abrazo. Corte y vuelvo. Otra visión con José Antonio Crespo. ¿Cómo va el país a mitad del camino con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? También le voy a despejar todas sus dudas sobre los problemas que pueda tener usted sobre el proceso de creación de familia o tiene problemas para tener hijos. Usted es recién casado y ha intentado tener hijos, tiene 1 año de casado si no ha podido, tiene 3 años, tiene 5 años. ¿Sabía usted que puede ser por falta de información? Que una consulta lo puede arreglar todo. Ahorita voy con este tema también con el doctor especialista en la materia del doctor de la Clínica de Fertilidad MTR. Aquí en Proyecto Puente le tengo una cápsula informativa muy importante que le preparamos sobre el tema, la lucha sobre el Cerro Johnson, también todo sobre las renuncias que vienen o el mensaje que mandó el nuevo gobierno a titulares del Poder Judicial, a titulares del Sistema Estatal Anticorrupción, entre otros. Nuevo programa en La Voz del Pitic la próxima semana con el periodista Jesús Oliva. Le voy a comentar también aquí. Al doctor José Antonio Crespo, otra visión. A mitad del camino, ¿cómo va el país con el presidente? Doctor, lo escuchamos. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, pues él en su informe pues presentó los datos que le convienen, los datos de los logros o de los posibles logros que se hayan dado en este gobierno. ¿Sí? A ver, no. Doctor, lo vamos a volver a contactar. Muy bien. Porque, Sí. a ver, no, ahí estamos, es que de repente, adelante, doctor, me decía, presentó los logros que le conviene. Adelante. Como todos los presidentes, ¿no? En ese sentido, pues, siempre los informes es dar lo que se ha avanzado, se ocultan un poco los datos negativos o simplemente no se mencionan, pero yo creo que desde luego que no se ha conseguido, porque era muy difícil de conseguir, pues el proyecto que ofreció López Obrador, que yo desde el principio decía, pues esto es muy utópico, bien nos irá si hay avances importantes en lo que se pretende, pero resolver los problemas de la pobreza, de la justicia, de la economía, de la seguridad, de la salud, pues en un solo sexenio, pues no. Se pueden poner algunas bases, eso sí. Entonces, ya el discurso en ese sentido está cambiando. El propio observador, él dijo que incluso con fechas concretas se iban a ver resultados, no se han visto, pues porque no era posible, porque no estamos en un mundo fantástico. Y ahora es simplemente decir, bueno, las bases ya están ahí, los compromisos ya están, 98 de 100, que por cierto muchos, pues, si los revisa uno, pues hay muchos ahí que están pendientes y que él ya los da como cumplidos. Pero, en fin, y entonces ya los resultados de esta gran transformación histórica se irán viendo pues a futuro, porque en el presente pues estuvo difícil de conseguirlos, más cuando se cruzó una pandemia, desde luego, con los efectos económicos negativos que tiene y que ha tenido en todo el mundo. Sin embargo, en la evaluación hay que considerar, como lo han hecho muchos expertos, que la pandemia por sí misma pues sí genera daño, pero también la reacción o el tratamiento que se le dio a la pandemia misma y a la crisis económica que le sobreviene. Sí, pues muchos expertos insisten en que no fue la mejor medida la que tomó México, de dedicarle muy poco, menos del 1% del PIB, a evitar que se quebraran empresas, que quebraron muchas, más de 1 millón, a tratar de proteger el empleo de la gente, y bueno, algo se ha ido recuperando, pero sobre todo en la economía formal. En la economía informal hay millones de desempleados que no han regresado, que no han logrado un empleo que se perdió durante la pandemia. Entonces, bueno, pues sí, las cosas no son fáciles, no se ha resuelto completamente y mucho menos. Yo creo que se puede dar la categoría de un cambio histórico a este gobierno en lo que vemos, pero la segunda mitad ya no va a ser muy distinta en ese sentido. Si hay cambios constitucionales, se dice que ya, por ejemplo, algo esencial para el proyecto de López Obrador son los programas sociales, y sí, que bueno, él dice ya no van a ser reversibles, la oposición ya no los va a poder echar abajo aunque quiera, pero la oposición votó en favor de las reformas, es decir, no necesariamente si una iniciativa viene de un partido distinto al tuyo vas a estar en contra, porque sí, por designio, ¿no? Aquí la oposición votó en favor de los programas, por eso también
se incorporaron en la Constitución. Entonces, pues no tiene por qué decir que los partidos de oposición, si llegan al poder más adelante, van a irse en contra de esos programas. Quizá otras cosas sí, como la materia energética. Por eso él también quiere que se haga esa reforma constitucional en materia eléctrica, en materia energética, para que no sea fácilmente reversible. Sí, ahí la oposición sí está totalmente en contra, pero no de los programas sociales. Entonces, también se presumen los programas sociales, pero una cosa son los objetivos, lo hemos dicho varias veces, que son loables, que son agradecibles, y otra es la operación. En la operación, pues no ha habido mucha precipitación, poca planeación, y los resultados no son los que se buscaban, por lo menos no todavía. Esperamos que ojalá que más adelante sí se vayan logrando esos objetivos, pero hoy por hoy no. No por los objetivos en sí mismos, sino por la forma de aterrizarlos, que no siempre ni necesariamente es la adecuada. ¿Qué es lo mejor? Bueno, sí, desde su punto de vista, por supuesto, lo Sí. mejor y lo peor desde del presidente o del gobierno. Lo mejor, pues, son los programas sociales, repito, al margen de que la aplicación no haya sido la correcta hasta ahora, es que se dificulte la condonación de impuestos a las grandes empresas, eso yo también lo celebro, también me parece que es un punto de avance. Pues algunas legislaciones que sí que están buscando favorecer a los grupos más desfavorecidos. El caso es que se haga racionalmente, que no implique, digamos, quitar recursos de otros lugares. Entonces, yo celebro que se destinen recursos a sectores desfavorecidos en forma de becas, en forma de pensiones, sí, pero no me parece adecuado que se haya quitado parte de ese presupuesto, no de la corrupción, como dice el conservador, porque eso no está nada claro. Al combatir la corrupción de pronto ya tienes una gran cantidad de dinero. No, ¿de dónde salió? De recortes en el gobierno, en diferentes áreas del gobierno que se han traducido en una menor capacidad de eficacia del gobierno, como lo vimos un poco de programas que estaban funcionando y que ya desaparecieron y no han sido debidamente sustituidos, como es el Seguro Popular, pues las guarderías, los comedores comunitarios, eran servicios que podían mejorarse, desde luego, siempre, pero funcionaban en alguna medida. Se les quita, esos recursos se destinan a los programas actuales, pero mucha gente se quedó sin esa cobertura y sin esos apoyos que había, porque los quitó en parte porque provenían del neoliberalismo, y como que no checaba que el neoliberalismo también hubiera puesto programas sociales. Y ese dinero pues ya se encausó para otras cosas, pero los servicios se dejaron de recibir. O los fideicomisos. Sí, muchos fideicomisos no se justificaban, en algunos seguramente había manejo de corrupción, pero en muchos otros de los que desaparecieron sí se estaban haciendo cosas en favor de la técnica, de la ciencia, en fin, de la cultura. Desaparecen, por ejemplo, en el caso de mi institución, el CIDE, pues habían muchas becas para jóvenes de pocos recursos. Eso era una de las características del CIDE como institución pública, que alumnos que tuvieran la capacidad, pero no los recursos, muchos de distintos estados, pues eran admitidos y se les daba su beca para que pudieran sobrevivir. Ahora ya no, porque se les quitó muchos de los fideicomisos de esos recursos al CIDE, entonces ya no puede llevar a cabo esos programas que paradójicamente quienes más beneficiaban eran a los menos favorecidos. Entonces, a veces se entienden mal las cosas. El CIDE nunca ha estado al servicio de las empresas, al contrario, siempre con proyectos de interés público, en la mayoría de los casos. Y bueno, pues más allá del CIDE, pues lo pongo como ejemplo de que muchas veces esos recortes, esa austeridad, está mal llevada, está mal entendida, porque se están afectando áreas importantes para favorecer a otros sectores. Sí que bueno, el chiste es que se favorezcan sectores sin afectar la eficacia del gobierno, sin quitar programas que sí están funcionando. Y esa es la parte que sí me parece que es cuestionable de este gobierno. ¿Qué sería lo peor de este gobierno? Pues yo creo que para mí lo peor es un poco la polarización, la división que se ha traducido. Claro que dicen, es que también los conservadores o los antiobradoristas pues también están en ese golpeteo. Pues sí, pero es precisamente esa dinámica que desde el jefe de Estado
se podría conciliar, se podría bajar la tensión dependiendo de cómo fuera su discurso. Pero si su discurso es por definición polarizador, de que el que no está conmigo está contra mí y todos los demás son traidores y que el neoliberalismo es la causa de todos los males del país y todos los que se opongan a mí automáticamente son conservadores, corruptos, enemigos del pueblo, pues claro que la dinámica que se va generando es la que hemos visto este sexenio y va a continuar e incluso se va a intensificar lo que queda del gobierno, porque el discurso del presidente sigue siendo ese, sigue siendo un discurso de confrontación, de polarización, de insulto, de descalificación, y no conciliador como correspondería a un jefe de Estado, a un estadista, a un verdadero estadista. Entonces yo creo que eso es casi de lo peor que hay, además de muchas políticas y decisiones que me parecen inadecuadas. También un poco los intentos que ya parecen fallidos de haber querido controlar todo políticamente, concentrar el poder en la presidencia, que se justificaba en términos justos de llevar a cabo una transformación profunda. Se decía mucho, lo dijo López Obrador de varias maneras, sus ideólogos, que se requería concentrar el poder, porque estábamos en una revolución aunque fuera pacífica, y las revoluciones requieren de un poder concentrado. Entonces se justificaba tener el control del Congreso, el total control, subordinar a las instituciones autónomas que estorbaban o que al contravenir al presidente. Bueno, eso yo creo que ya no se va a poder. Ya lo que vimos ahora con la elección de este año, donde se pierde control del Congreso, donde ya no vas a tener tan fácilmente la mayoría calificada, y las instituciones autónomas que se han enfrentado al presidente, que no ceden a lo que él quiere, a su conveniencia, como es el INE, como es el Tribunal, la Suprema Corte también al echar abajo la ley Saldívar, que le están poniendo trabas al presidente, pero trabas en el sentido democrático, es decir, pues tiene que haber contrapesos y equilibrios, no todo lo que el presidente quiera se tiene que hacer en automático, y ya se le va a complicar la segunda mitad en ese sentido. Yo creo que desde mi punto de vista, las instituciones democráticas, con todos los problemas que podamos tener, porque pues, llevamos 30 años apenas de este proceso, y son siempre reformables, son mejorables las instituciones, pero creo que están resistiendo el embate del presidente, y que ya en esta segunda mitad ya no se va a poder controlar y Doctor, a ver, se cortó. A ver, voy a hacer un corte y voy a volver ya para que termine su mensaje. La batalla por el Cerro Johnson. Todas tus dudas las vamos a despejar sobre problemas de posible infertilidad o posible desinformación. Es decir, le voy a tener al alcance de su mano, de sus oídos, de usted, para que comparta el material. Va a estar en Proyecto Puente también arriba, todo sobre más tarde los posibles problemas que usted pueda tener para tener hijos o ha intentado, no ha podido. Han pasado años y no han podido. ¿Por qué? Hoy te lo vamos a decir. Adelante, doctor José Antonio Crespo. Nos fuimos a corte porque de repente se perdió la comunicación. Han estado fallando a la Ciudad de México, no sé por qué, las líneas y la comunicación que nos rebasa. Pero adelante para concluir, doctor. Bueno, lo que digo es que esta segunda mitad va a ser más difícil, desde luego, para López Obrador. Por eso estará haciendo cambios también al gabinete para hacer una operación política distinta. Va a estar jaloneado, todo viene lo de la sucesión, la popularidad y el apoyo van a ir a la baja. Igual y no tanto, pero pues van a ir a la baja, se está perdiendo cierto control político, las instituciones autónomas se están reivindicando, le están poniendo cara al presidente, lo cual le enoja muchísimo a él, desde luego, pero creo que no va a poder hacer mucho al respecto. La reforma electoral que tiene planeada para quitar a los magistrados, y suponemos que para poner de ellos, y también consejeros del INE, pues no va a estar fácil precisamente porque ya no se cuenta con la mayoría calificada en el Congreso. Los opositores estarán en disposición de hacer una reforma electoral, pero no al grado o al gusto del presidente y su partido. Pues bueno, eso yo lo celebro, el hecho de que algunas de las instituciones democráticas pues ahí sigan y que tengan la fuerza suficiente para pues aguantar hasta el final. Pero sí va a estar jaloneado. Sí, el presidente por eso quiere la revocación del refrendo, en realidad, para recobrar parte de la fuerza política, para llegar mejor posicionado, para transferir esa fuerza a su candidata, para que a su vez tenga garantizado el triunfo de su partido, pero sí creo que va a estar más complicado en términos políticos esta segunda mitad. Siempre sucede, siempre la segunda mitad en todos los gobiernos se complica,
se les complica, ya empieza el descenso, digamos, a la mitad del camino, y creo que va a estar jaloneado y muy polarizado. Creo que la polarización, en lugar de reducirse, creo que se va a incrementar. A menos que, algo que no veo muy probable, que la postura del presidente, ahora que no tiene el control de todos los mecanismos políticos, cambie su estrategia a mayor apertura y negociación con la oposición, a mayor diálogo, pero el discurso que él mantiene, lo que sigue diciendo en las mañaneras todos los días en contra de sus adversarios, críticos, etcétera, no me da la impresión de que adopte una postura más conciliadora y más negociadora. Ojalá ese fuera el caso, pero no lo veo. Estaremos analizando y como siempre consultándolo. Gracias, doctor. Buenos Hasta días. luego. Adiós. Buenos días. Es Jueves Verde.